estimados compañeros de Fe y Alegría, reciban un cordial saludo. Este video es para presentarles, compartir la primera parte de la segunda sesión asíncrona que versa sobre aprendizajes para la transformación, dirigido a todo el personal, favoreciendo el desarrollo de estrategias que promuevan el aprendizaje y la toma de conciencia en los docentes, coordinadores y directivos sobre la necesidad de implantar una visión formativa por competencia en nuestra institución. Toda esta sesión, que la hemos dividido en dos partes, en dos exposiciones, tiene que ver con estrategias de enseñanza, metacognición, que ya la conocemos desde la sesión anterior, estrategias metacognitivas, autorregulación, que ya conocemos algo de autorregulación, estrategias de aprendizaje y aprendizaje autónomo. En esta primera parte vamos a tratar el cómo se enseña a aprender, estrategias de enseñanza, y hablar un poco del desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de las personas. ¿Qué requiere el nuevo currículo? Recordemos que el currículo no es más que todas las oportunidades de aprendizaje que una institución educativa ofrece a las personas, bien sean estudiantes, profesores, empleados, obreros o todos los grupos de interés externos a la institución, especialmente las comunidades vecinas. Entonces, la docencia se va a desarrollar desde el punto de vista estratégico, es decir, desde la toma de decisiones de quién es el aprendiz y cuáles son esos aprendizajes que se desean lograr. Un docente es estratégico cuando es un profesional integral, es decir, que ha desarrollado diversas dimensiones y, por supuesto, íntegro en su sentido ético. Un líder transformacional, es decir, convence a otros, persuade a otros, modela y acompaña para lograr los fines del aprendizaje y comprende el contexto. Es muy importante esa observación, a quién estamos acompañando y cuáles son los aprendizajes que se quieren lograr, qué recursos tenemos. Por supuesto, tiene dominio de la disciplina, se actualiza constantemente, desarrolla y fortalece sus propias competencias como docente, como gestor de aprendizajes. Utiliza diversas estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje, metacognitivas, incluye la autorregulación y de evaluación. Se autorregula como profesor, planifica, monitorea y evalúa su labor docente, procesos y logros, y contribuye con el fortalecimiento de la autonomía de sus aprendices. Cuando hablamos de profesor universitario, no quiere decir que esté dando clases en la universidad necesariamente, sino que es un profesor que desde su nivel, en este caso de ustedes, educación universitaria, puede atender diversos contextos para enseñar a aprender. A su vez, el aprendiz estratégico se forma, en nuestro caso, como un profesional integral e íntegro en el contexto de Fe y Alegría, de los institutos universitarios de Fe y Alegría. Aprende una disciplina profesional con visión de futuro, es decir, sabe que su desarrollo continúa del grado en adelante, desarrolla y fortalece las competencias que corresponden a su perfil de egreso, desarrolla diversas estrategias de aprendizaje y metacognición, incluye la autoevaluación, desarrolla la autorregulación en su rol de aprendiz, planifica, monitorea y evalúa sus aprendizajes y aprende a aprender. Entonces, el docente estratégico modela el aprendizaje estratégico. ¿Qué significa autorregular la enseñanza? Planificar cómo, dónde, cuándo, con qué medios podemos desarrollar esas competencias, qué estrategia voy a involucrar, cómo las voy a enseñar. Se ejecuta lo planificado y se va monitoreando. ¿Por qué? Porque los planes no están escritos sobre piedra, dependen del contexto. Todos los grupos no son iguales, entonces hay que adaptar. Por eso es que se habla de estrategia, de toma de decisiones para adaptar aquello que hemos planificado desde una determinada perspectiva a la realidad. Y evaluar, autoevaluar, coevaluar, evaluar logros de manera continua. ¿Para qué? Para determinar si las estrategias que estamos utilizando están dando resultados o no y ser flexibles para el cambio.
desde la enseñanza, todo el proceso de enseñanza está basado en la motivación del docente. El docente tiene que estar motivado para realizar una tarea de liderazgo educativo en el cual debe persuadir, convencer, modelar, acompañar a otros y en consecuencia lo emocional del docente está en juego también y por supuesto lo de cada aprendiz. En el marco de la motivación por la tarea del docente para acompañar desde la motivación propia del estudiante, tenemos una serie de estrategias llamadas instruccionales por la literatura o estrategias de enseñanza. ¿Cómo vamos a presentar los contenidos? Si lo vamos a hacer linealmente, si lo vamos a hacer de manera distribuida, si lo vamos a hacer de manera como una red, como una secuencia, o si vamos a aplicar elementos hipertextuales, que ahora con la tecnología es mucho más fácil aplicar hipertextos, entonces hay una navegación libre. ¿Qué sistemas de representación vamos a utilizar? ¿Cuáles son los métodos didácticos que nosotros vamos a aplicar? Si va a ser inductivo o deductivo, es decir, del hecho a la generalidad o de la generalidad al hecho, por supuesto activo, por supuesto un diálogo totalmente constante y pluri o multidimensional. Los recursos bibliográficos que podemos utilizar, los recursos audiovisuales, los medios tecnológicos están en juego. Y para eso tenemos que para que esos medios puedan llegar a sus fines, paralelamente, a la vez que utilizamos los recursos, debemos lograr la activación de los estudiantes, que participen, que se activen, que conozcan lo que saben, que es un elemento metacognitivo, los acompañamos en un repaso previo, utilizamos técnicas de preguntas. Algo muy importante es mantener el objetivo de la tarea presente durante toda la actividad, en las láminas que van a utilizar, en los videos que vayan a utilizar, en los recursos que vayan a utilizar, para qué lo están haciendo. Ese proceso que activa los conocimientos previos de los estudiantes y los invita a participar, tiene una dinámica que está centrada en pasos de tiempo o en etapas, inicio, actividades de aprendizaje y cierre, de manera tal que haya una organización de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué debemos concluir. Las conclusiones, esa síntesis de las tareas son sumamente importantes. ¿Qué es fundamental? Una buena comunicación interpersonal, por eso es el docente el responsable de tener un diseño de ambiente comunicativo, participativo, respetuoso. Quien decide si la organización de las personas es individual, por parejas, grupales, y cómo se manejan las interacciones sociales, porque recuerden que el aprendizaje se da en un entorno social. Tiene elementos emocionales, tiene elementos cognitivos, tiene elementos sociales. Todos estos elementos que tienen que ver con la comunicación interpersonal, el ambiente de aula, va también a redundar en unos mejores aprendizajes. Y va a ser protagónicos el cómo se vayan a guiar las actividades de aprendizaje. Y todo ello alrededor o a través de un sistema de evaluación continua. Recuerden que no toda evaluación es un instrumento calificado. Tiene que ver con valoración, tiene que ver con interacción, tiene que haber con revisión en aula, tiene que haber con persuasión para favorecer aprendizajes y promover valores. En el marco de esas estrategias de enseñanza, debemos tomar conciencia de los cambios necesarios para pasar de un modelo didáctico tradicional al modelo didáctico que nos está demandando el mundo de hoy. La primera pregunta que debemos hacernos todos nosotros, los que participamos en sistemas educativos, es ¿para qué estamos enseñando? ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, nosotros queremos lograr personas que conozcan su especialidad, sin duda. Un técnico en electrónica no va a tener las mismas competencias que un técnico en administración. Algunas serán comunes, las que son transversales, las que son generales, abstracción, análisis y síntesis,
actitudinales con relación a enfrentar y resolver problemas nuevos, pero habrá otros propios de cada especialidad. Fortalecer el rol de cada una de las unidades curriculares y actividades de aprendizaje en ese programa de estudios. Y fortalecer actitudes positivas hacia nosotros mismos y hacia los demás. Estamos formando en valores. ¿Cómo podemos nosotros ir acercándonos a un modelo que nos dice, mira, la enseñanza de hoy no está basada en que tú expongas tus conocimientos que ya lo tienes consolidados por muchos años de práctica, sino que tú favorezcas que los otros, los aprendices, los consoliden y en ese proceso tú te vuelves un aprendiz experto? Entonces, en lugar de proporcionar las informaciones fundamentales de los contenidos del programa, desarrollar solamente aprendizaje significativo desde la memoria. Recuerden lo que vimos, lo hacemos mucho en clase. Este tema se relaciona con el anterior e informar acerca de las nuevas exigencias profesionales, simplemente decirlas, hay que procurar la formación integral, creciente y evolutiva del aprendiz. Cada aprendizaje es un eslabón que lleva a nuevos aprendizajes. Desarrollar competencias de acuerdo con el perfil. Recuérdense que las competencias integran los elementos teóricos, los elementos procedimentales y los elementos actitudinales, valores y actitudes. Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, pero también estratégicos, situados, de resolución de problemas, efectivos, que vayan en función del tiempo. No necesitamos que vea la materia 4 veces. ¿Cómo podemos nosotros mejorar el uso del tiempo? Que sean eficaces, que logremos los objetivos que nos proponemos en el aprendizaje y que sean eficientes en cuanto a la relación entre los recursos que invertimos y los logros que obtenemos. Promover el desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía de aprendizaje del estudiante, favorecer la conciencia sobre las características del saber, del aprendizaje, de las nuevas exigencias profesionales y formar para toda la vida y para la sustentabilidad o la sostenibilidad. Algo muy importante que tenemos como, digamos, tradición es que las instituciones educativas, especialmente las de educación superior, consideran al aprendizaje como una actividad de reproducción. No se ven a sí mismas como entes generadores de aprendizaje, sino como entes en los cuales el aprendizaje se reproduce en las personas. Esa es una visión que nosotros tenemos que cambiar, porque el centro educativo tiene que ser un centro innovador de generación de aprendizajes, tanto organizacionalmente como visto desde las prácticas didácticas formales. ¿Qué enseñar? Bueno, en lugar de dar información, ya lo hemos dicho, recuerden el espiral, nosotros damos información de alto nivel, generalmente descontextualizada, estamos por supuesto generalizando, y ya cuando nosotros explicamos lo que ya nosotros sabemos, lo que nosotros ya tenemos aprendido. Hay que, sí, por supuesto, presentar los conocimientos disciplinares, teóricos, procedimentales y actitudinales, contextualizados en diversos referentes, lo que es de laboratorio, lo que son propios del ejercicio profesional, pero también la problemática social o lo cotidiano, relacionar el conocimiento disciplinar con otras disciplinas. Pues yo estoy dictando química, que otras materias están cursando a la vez, cuáles de esas materias nosotros podemos hacer vinculaciones. Recuérdense, hemos hablado de vinculaciones horizontales en el currículum, las materias que estamos viendo en el mismo periodo académico, pero también las que lo preceden y a la que estas van a servir. Relaciones en los sistemas de representación que traduzcan del texto a las gráficas, a las ecuaciones en caso que las tengan, y hacer relaciones a través de las aplicaciones y sus representaciones. Recuerden que tenemos que cambiar, hacer algunas actividades inductivas, otras deductivas. Y en lugar de hacer siempre prácticas de laboratorio ya establecidas, pues vamos a innovar con materiales de reciclaje, con tecnologías apropiadas. En vez de dar ejemplos numéricos estructurados o ejercicios o problemas estructurados, trabajemos con problemas medianamente estructurados o poco estructurados que los estudiantes mismos
sean quienes desarrollan los enunciados. Obviamente eso no se puede hacer en un primer semestre, pero es un desarrollo paulatino que se va haciendo a medida que se va desarrollando dentro del programa de formación. Colocar ejemplos que combinen lo cualitativo con lo cuantitativo y la resolución de problemas que sea reflexiva, totalmente reflexiva. Y por supuesto, promover actitudes positivas y valores con estrategias metacognitivas y de aprendizaje, entender que existe un nivel de incertidumbre que a nosotros nos cuesta manejar, a los adultos nos cuesta mucho manejar. Hay un nivel de error en las cosas que hacemos. Además, digamos, cuando hablamos de la formación permanente, es que hay un cambio de circunstancias. Cuando yo me gradué, hace ya unas cuantas décadas, el graduarse en la universidad era sinónimo de éxito en la vida. Hoy en día ese éxito hay que trabajarlo día a día. Por eso es que el emprendimiento ha tomado un rol protagónico tan importante. Desarrollar habilidades y destrezas. No solamente estamos hablando de elementos de pensamiento, también motrices y, bueno, los valores. Ok, todo eso tan complejo que se nos exige hoy en día, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Además, insisto en esto, un paso a la vez. Yo he dejado aquí este material para que ustedes lo conserven y lo puedan ir utilizando progresivamente, reflexionando progresivamente, porque todos nosotros en Fe y Alegría estamos en esa espiral continua de reflexión, evaluación, reflexión, acción, ahí vamos. Bueno, aplicar estrategias instruccionales que permitan actitudes positivas hacia el trabajo en el aula. Venimos al aula no a sentarnos ahí a escuchar a un profesor o en una conferencia a escuchar al conferencista. Participar. Presentar las tareas y contenido en niveles graduales de incremento en dificultad. Las tareas iniciales exitosas son motivadoras. Siempre que concluyan la sesión de aprendizaje, entonces usted llegue a una conclusión. ¿Qué fue lo que vimos hoy? ¿Esto cómo sigue? ¿Qué vamos a ver en la próxima? Incorporar, bueno, ahorita es obligatorio incorporar las tecnologías de información y comunicación, ofrecer flexibilidad para las consultas vía web, chat de WhatsApp es lo que nosotros estamos utilizando, la verdad que nos ha servido bastante. Favorecer conductas que sean apropiadas para profesionales, la puntualidad, la participación, el orden, el uso del tiempo, dentro de un marco reflexivo de que no sea coercitivo, porque sabemos que hay fallas de internet, porque sabemos que hay fallas de recursos, todo es negociación. La persuasión verbal es muy importante, especialmente en los estudiantes cuando comienzan y su rendimiento no es bueno. Hay que favorecer en ellos la auto eficacia, que sepan que sí lo van a lograr con las tareas adecuadas. Nuestro modelaje en el pensamiento profesional, es cómo pensamos como profesionales. Eso lo presentamos en aula acompañando, por ejemplo, la resolución de un problema. Reforzar lo que está bien y, por supuesto, reconocer los logros. Muchas veces se nos olvida decirle al estudiante que bien lo hiciste, fíjate en cuánto has mejorado, en cuanto te has superado, o también a nuestro colega que en un momento dado depende de nuestra gestión, somos gestores y se nos olvida reconocerle al docente o a la secretaria o al obrero, nuestro personal de servicios, cuánto ha mejorado. Y por supuesto, para que se anime a lo que le falta. Cambiar esas metodologías expositivas a metodologías activas en que el estudiante pregunte, haga, resuelva, ¿sí? Basado en estrategias y contextualizados en la tarea. ¿sí? El aprendizaje contextualizado, la profesionalidad temprana es altamente motivadora. Se llama profesionalidad temprana aquella línea de pensamiento en la que los estudiantes desde que entran a un determinado programa de estudios enfrentan problemas de ese área. Obviamente cada uno a su nivel. Y pasar de un oyente pasivo, el estudiante que está ahí, en el mejor de los casos está oyendo y tomando algunos apuntes, a un papel activo. El alumno debe ser constructor y reconstructor de sus aprendizajes. Los aprendizajes son individuales. Se favorecen en lo colectivo si la interacción es adecuada, pero son individuales. Hacer lectura comprensiva,
Eso es imprescindible. Sin la lectura no se puede aprender. O sea, es un tipo de aprendizaje, estoy hablando de aprendizaje en el marco, por supuesto, de lo que estamos haciendo ahora, de nuestro trabajo en instituciones educativas de educación superior. Esa lectura inicial de nuestros estudiantes, esa lectura inicial de nuestros empleados, esa lectura inicial es fundamental. Solo que tenemos que adecuar esa lectura del colega que en este momento a mí me toca hacer la gestión. Eso que se entere de qué van los temas que estamos tratando. Trabajos cooperativos, resolver problemas bien y mal estructurados. Esto es proceso creativo que luego pasará a la innovación, entender que nos vamos a equivocar. El error es parte de los aprendizajes y, por supuesto, aprendizajes autónomos. ¿Cómo? Bueno, tenemos que cambiar del papel que hasta ahora muchos de nosotros hemos enfrentado de expositor, que tenemos un conocimiento sin duda experto, consolidado, a gestionar procesos, a enfrentar estos cambios, a ser innovador, a ser creativo, en un aula o en un clima de trabajo altamente comunicativo, que favorezca la participación de los aprendices. Pregunten, sin ninguna pena, pregunten. ¿Te vas a equivocar? Sí, se va a corregir. Siempre mantengamos claro el objetivo de la tarea. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Estamos desarrollando pensamiento creativo e innovador para la transformación de fe y alegría. Eso implica que tenemos que discutir, que tenemos que escribir documentos, que tenemos que participar y que nuestros intereses deben estar alineados con los intereses de la tarea. Insisto, enfrentar retos alcanzables es altamente motivador. Por lo tanto, si yo a ustedes hoy les pongo como tarea el modelo de transformación de fe y alegría, la equivocada soy yo. Nuestra tarea va a ser una primera propuesta de actividades de aprendizaje o de actividades como docente o de actividades como gestor para favorecer aprendizaje. Insisto en esto, escribir es un proceso que ayuda a organizar, a argumentar. Si recuerdan la pirámide del aprendizaje, se aprende explicando, se aprende argumentando, se aprende diciéndole al otro y corrigiendo el error. Consulten las dudas, por favor, tenemos medios tecnológicos para eso. Autoevalúese. Wow, en la primera tarea, por ejemplo, mi tabla comparativa no era una comparación como tal, era más bien una tabla descriptiva. ¿La hice mal? No, no estoy hablando de eso. ¿Tiene debilidades? Sí. Ah, bueno, entonces yo eso que ya aprendí, que era una tabla descriptiva, que puse características que son correctas, ahora la transformo en una tabla comparativa en la que puedo explicitar semejanzas y diferencias, por ejemplo. Entonces, vamos en esa autoevaluación, vamos mejorando. Realizar procesos de coevaluación, se lo compartimos a nuestros compañeros de equipo, luego lo compartirán en las instancias que Fe y Alegría proponga, y en esa discusión ustedes se han enriquecido muchísimo, y es muy importante que identifiquen los avances, ¿sí? Identifiquen los avances, es mucho lo que ya han logrado. Aquí tienen algunas referencias que van a ser válidas para las dos partes de esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, mucho ánimo. Seguimos en la próxima grabación, próximo video.